Nos hemos quedado siempre en el origen de la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo va a dirigir una carta llamada a los Filipenses en el Nuevo Testamento para poder ministrar a esta iglesia que se está constituyendo a través de varios conflictos, a través de varias situaciones difíciles. Hechos 16, verso 19, no se pongan de pie, sentaditos ahí, vamos a ir en esta lectura. Hechos 16, 19. Voy a hacer un pequeño recordatorio para poder refrescar un poquito la memoria de lo que hemos visto hasta este momento. Verso 19, la palabra de Dios dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te pedimos tu bendición, oramos que podamos recibir de parte tuya, Señor, una palabra que nos ayude a enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Ayúdanos a ser ministrados en la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar del precio de ser libres. El precio de ser libres. Ese es el título del mensaje de hoy. Y primero vamos a hacer un recordatorio, luego vamos a explicar el texto bíblico y después vamos a sacar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. En primer lugar, recordemos que el apóstol ha recibido una visión donde ha visto un hombre, un macedonio, y él, a través de la dirección del Espíritu, ha ido entendiendo que el lugar donde él tiene que ir visitando es ese lugar prácticamente, Macedonia. Pero una de las ciudades más importantes, el centro de la actividad de esa zona, de esa región, es Filipo. Cuando llega a Filipo, se desembarca y el Señor le va mostrando a Pablo cómo él va abriéndole un camino nuevo, pero ese camino que le va enseñando es un camino que él no conoce y por lo tanto le es difícil comprender, porque muchas veces cuando Dios nos va llevando a través de su dirección, Él nos va llevando a cosas nuevas, caminos nuevos, y eso es lo que a nosotros nos cuesta, comprender por dónde Dios nos quiere llevar, porque a Pablo le está enseñando algo muy nuevo. Es tan nuevo que Pablo va a tener que aprender a predicarle no solamente a varones, no solamente predicar en la sinagoga, sino que él va a tener que predicar a la orilla del río y le va a tener que predicar a mujeres y hablarles del evangelio. Y eso él no lo tenía establecido, pero una cosa más profunda que esa era de que esta gente no era judía. Entonces el camino que Dios le está enseñando es un camino revolucionario, trascendente, porque no era igual a lo que él hacía. Muchas veces en nuestra vida Dios nos va a llevar por ese camino y usted tiene que estar preparado para cuando Dios le exija cosas nuevas y cosas que usted no está preparado a dar, o cosas que tal vez usted dice: no, es que esto yo nunca lo he hecho así, yo nunca he visto esto. Pues ese es el punto. Dios quiere llevarte por algo nuevo. Pablo se encontró con una mujer de dinero llamada Lidia. Dios tocó el corazón de esta mujer, Dios abrió su corazón y recibió el evangelio de Jesucristo. Ella les abrió las puertas de su casa para que estuvieran en la zona llevando la predicación de la palabra de Dios. Pero lo que estudiamos la semana pasada es que en los días que ellos estaban albergándose en la casa de Lidia, ellos salieron a evangelizar, salieron a ministrar. Y en esos días que ellos ministraban en Filipo, apareció una joven con un espíritu de adivinación. El texto griego dice pitón. El texto griego, cuando dice pitón, es un espíritu griego
de adivinación. Estaba en el oráculo de Delfos y así se le llamaba a la culebra que representaba el espíritu de adivinación. Entonces, lo que anda llevando esta muchacha no es nada sencillo. La semana pasada hablamos de la esclavitud. Entonces, esta muchacha es explotada. Diga conmigo, explotada. No, pero dígalo bien, explotada. ¿Por qué razón? Porque ella es esclava. Primero es esclava. Segundo, hay dueños, hay propietarios que usan el espíritu de adivinación para lucrarse de ella. Entonces, está en una situación de opresión tremenda. Es decir, tiene un espíritu de adivinación y el que se está quedando con la ganancia no es ella, sino que son sus dueños, son sus propietarios. Por lo tanto, están pasando una situación bien dura de opresión. En los días que Pablo predicaba en Filipo, esta muchacha comenzaba a decir: estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Esa declaración que hace ella de adivinación no es de Dios, es parte del espíritu inmundo que ella lleva. Y si hay algo que la Biblia enseña, es que Jesús nunca permitió recibir gloria de demonios. Él no recibe gloria de demonios. Esta mujer, esta chica que está endemoniada, decía: son siervos del Dios Altísimo. Entonces Pablo tuvo que soportar varios días. El texto bíblico dice que por varios días la muchacha les decía y con palabras les declaraba: siervos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Pero llegó un momento donde el apóstol Pablo ya no quería escucharla más, porque recibir gloria de demonios es algo que el Señor Jesucristo aborreció. Cada vez que un endemoniado se aparecía, le decían: tú eres Jesús, Hijo de Dios. Y Jesús los callaba, les decía que enmudecieran, que callaran, que no dijeran nada. Entonces, esta muchacha, al pasar varios días diciéndoles: siervos del Dios Altísimo, y declarando eso, Pablo se molesta y en el nombre del Señor la libera del demonio que la acosaba. La liberó totalmente. Mire lo que dice el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, una vez que sale, aquí hay un problema, un conflicto. ¿Por qué? Porque los que van a quedar sin ganancia, los que van a quedarse sin dinero, son los dueños, los que le están explotando, los que la están usando para ganar un lucro, para poder vender adivinación. Y esto nos habla un poquito de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Fíjese bien, voy a enseñar algunas cosas muy predominantes aquí. Y es el hecho de que una vez que a través del poder de Dios esta muchacha es liberada de ese espíritu, esta gente se duele tanto que lo que quieren es denunciar a Pablo y lo que quieren es que ellos paguen las consecuencias de que se quedaron ya sin el negocio, se quedaron ya sin quien les haga la venta de la adivinación. Esto es bien importante porque cuando uno sale de los efectos de Satanás, no se queda tan sencillo libre uno. Es decir, si bien es cierto, Jesús nos ha liberado por su poder y por el derramamiento de su sangre, las consecuencias las tenemos que llevar. Entonces, esto lo explico siempre con un embarazo. Usted probablemente se involucró con una persona y tal vez esta persona no era la adecuada. Y una vez que ya usted reconoce que esta persona era una persona mezquina, mala, él le dice: yo no me voy a hacer cargo del hijo. Usted se arrepiente de estar con él porque no era correcto tal vez que estuviera con él, pero usted el embarazo lo tiene que llevar. Entonces, el Señor perdona nuestro pecado, pero las consecuencias las tenemos que bregar. Y ahora, el Señor nos ayuda con las consecuencias, pero aquí hay
dos cosas importantes. Primero, ¿qué secuelas quedan en aquellas personas que le han servido al diablo y que le han sido fieles a Satanás? Y esto, hermanos, son cosas profundas, porque realmente pensar, imagínense una persona que el enemigo la ha tenido bien atado con droga. Yo estaba hablando con alguien y él consumió cocaína muchos años. Entonces, hasta hace como unos 10 años, 15 años por lo menos, sabíamos que el efecto degenerativo de la cocaína en el cerebro es tan duro que una persona puede quedar hasta tonta para siempre, ¿verdad? Pero cuando ya este muchacho se convirtió al evangelio, dejó el consumo de droga. Y verdad, se lo digo yo, decía, este señor realmente no le ha quedado secuelas psicológicas quizás, pero lo que yo noto en él es que el carácter, eso ha quedado como secuela en él. Cuando le hemos servido a Satanás, el Señor Jesús nos libera totalmente, somos libres, amén. O sea, por más, usted pudo haber sido hechicero, pudo ser hasta una bruja, atender cosas del mundo oscuro. Yo me he topado muchas veces con gente en la iglesia que practicaba esas cosas, hasta satanismo, amigos que invocaban al diablo y cosas así, pero ellos son libres porque la obra de Jesucristo es tan perfecta y el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario lo ha pagado totalmente por nosotros. Por lo tanto, aunque nosotros habíamos estado entregados al servicio de Satanás, en el mundo oscuro del narcotráfico, en el mundo oscuro de la drogadicción, en el mundo oscuro de la prostitución, en el mundo oscuro de las cosas de las tinieblas, aunque la tiniebla haya sido muy oscura, no hay oscuridad que la sangre de Cristo no haga iluminar, porque Cristo perdona nuestro pecado. Por lo tanto, tenemos que saber que no hay tal cosa que es que yo le serví a Satanás y entonces llevo una maldición encima. Entonces Jesús no te ha liberado. Esta muchacha ha quedado libre, pero ¿con qué cosas tenemos que bregar después que le hemos servido al diablo? Y hay varias cosas que debo de tocar. Número uno, muchas veces vamos a tener que bregar con la situación de que habiéndole servido al enemigo en diferentes situaciones, vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Las consecuencias siempre se van a llevar. Y esto es algo que yo le digo a usted en esta noche. Si usted le va a servir bien al diablo y usted quiere salir librado de eso, pues el perdón del Señor ya lo tiene, pero va a tener que bregar con esas cosas. Situaciones como muchas veces, situaciones que quedan en uno, dolores, problemas de salud. Pero si hay algo que yo he visto que mucha gente brega, es con la vergüenza. Porque cuando nosotros hemos hecho cosas malas y queremos salir de eso, tenemos aquella cosa de que, ay, es que yo he estado haciendo esto. Entonces, bregar con la vergüenza, bregar con esas cosas, nosotros tenemos que superarlo. Tenemos que bregar con la vergüenza de nuestro pasado muchas veces, porque a veces por cualquier situación tuvimos una pareja que tal vez ni casado estábamos con ella o con él, acompañados, pero uno tiene que bregar con eso. Es decir, yo salí de aquí, salí de eso, ya ahora no lo hago más y ahora quiero caminar con el Señor y quiero caminar en obediencia. Por eso, fíjese que yo prohíbo dos cosas en la iglesia: testimonios de homosexualismo no los permito. ¿Por qué? Porque ¿para qué le vas a andar contando al mundo que tu vida estuvo atada a ese tipo de cosas si el Señor te perdonó? Y tal vez tú sentís que con fe estás mostrando eso en tu vida, pero lo que pasa es que tal vez hay gente aquí que no ha sanado. Y ha pasado que una persona habla que ha sido liberada
y de repente una persona por ahí se le acerca y termina embelesado otra vez, cayendo en el mismo pecado. Cuando yo llegué a Usulután, se había dado un testimonio en un ministerio de jóvenes. Y yo me molesté mucho porque también prohíbo eso. Testimonios de violación no los permito. ¿Por qué? Porque imagínense qué gloria va a recibir Dios que usted venga y diga: es que a mí yo fui abusado, fui violado y se me escapó un día uno, pero fue una cosa que no le preguntaron, ¿verdad? Y el hermano me dio mucha tristeza porque él declaró en el púlpito, dijo: yo recibí abuso sexual por muchos años, pero en el nombre del Señor yo no caí en homosexualismo, y todo el mundo le aplaudió. Pero ahí todo el mundo hablaba, decía: a él lo violaron. Las personas no tienen madurez, y a veces mucha gente está aquí sin fidelidad a Dios, y cuando escuchan esas cosas, en lugar de serles de bien, les es de mal. Entonces yo prohíbo esas dos cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que solo ante Cristo hay que confesarlas, y solo ante Cristo, porque Él es el que perdona mi pecado, y yo no tengo que sentirme avergonzado porque Él hace una obra completa en mi vida, y no tengo por qué sentirme mal por lo que pasó. Entonces deje de andar repitiendo, deje de andar contándole a la gente, porque el Señor ya lo sacó de ahí. Si usted ha sido como la muchacha adivina que le sirvió al diablo con todo, quiero decirle una palabra de restauración. Usted ya no es más esa persona. Usted ha nacido de nuevo, y en usted habita una nueva criatura. Usted ya no es igual, y usted tiene el poder del Espíritu Santo que ha cambiado su corazón. Ya no caiga en esas cosas, ni tampoco es necesario que lo ande recordando, diciéndolo. En los grupos de varones muchas veces se cuentan esas cosas, diciendo: yo he sido adúltero, yo he sido infiel. ¿Y qué gloria recibe Dios diciendo a usted que, si ya sabemos que usted es infiel, ya sabemos, y eso se nota que usted ha sido así? Y hay otros que peores, hombre, andan diciendo: es que mi mujer fue infiel, si hasta los cachos se le ven. El que entendió, entendió. Pero ¿y para qué anda contando usted? ¿Para qué anda contando usted que le pusieron los cuernos? ¿Para qué anda contando usted si eso no glorifica a Dios? Y entonces, ¿qué tenemos que contar? Cuéntele las maravillas que Dios ha hecho en su vida, la transformación que usted ha hecho en su vida a través de la ayuda de Dios, y cuéntele todas aquellas cosas que sean para la gloria y honra del nombre de Jesucristo. La gente quiere saber cómo hacer milagros Dios. Entonces, el primer llamado es para los que le han servido al diablo, como la endemoniada, la muchacha de adivinación. Ahora quiero hablar a aquellos que se enfrentan a servirle al Señor, y se enfrentan con el enemigo. Escuche bien, oiga lo que le voy a decir. Servir al Señor y pelear con las fuerzas del mal no es fácil. No es fácil. Y yo pienso que el enemigo pelea mucho con nosotros, y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? ¿Qué esperaría usted? Que el apóstol Pablo ha liberado a la endemoniada, han hecho una gran obra, han ganado almas. ¿Y qué es lo que le pasa ahorita? ¿Qué le pasa ahorita? Primero, lo acusan. Segundo, lo azotan. Y tercero, lo meten preso. Lo voy a decir en orden. Primero, lo acusan falsamente. Después, lo azotan a golpiza, le dan una gran golpiza. Y número 3, lo meten en el calabozo, lo meten preso. Ese es el precio de servirle al Señor. Diga conmigo: el precio. ¿Qué vamos a encontrar en el servicio a Dios? Vamos a encontrar azotes. Vamos a encontrar muchas veces encarcelamientos. Y vamos a encontrar en ese proceso muchas ocasiones calumnias, humillaciones. ¿Por qué? Porque cuando, óigame bien, cuando el enemigo le quitan algo que él está usando,
Él no se lo deja quitar fácilmente. Y le voy a decir esto. Cuando el enemigo tiene bien dormida a una mujer para que conviva con un hombre casado, o a usted le gustan los hombres mayores, o a usted, señor, le gustan las señoritas menores, y lo tiene bien atado, el hombre fuerte está tranquilo porque esos son dominios del diablo. Si su vida no tiene problemas y si en su vida todo está tranquilo, quiere decir que algo está haciendo mal en el cristianismo. Porque los que se meten al evangelio y se oponen a la fuerza del diablo reciben oposición. Y le voy a decir esto: comienza a decir, el domingo me voy a congregar. Ay, papá, vas a comenzar a ver cómo la situación empeora. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos bien tranquilitos y diciendo, no, si yo voy a la iglesia una vez a la semana, vení. Y vos crees que con eso estás ganándote grandes cosas en el reino. Si vos ya no te congregás por salvarte, vos ya sos salvo. Y entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque tenemos que aprender, tenemos que crecer. Si usted no crece, se queda como un niño en el evangelio. Y muchos son niños y niños espirituales en este lugar. Vaya, comienza a decir, quizás me voy a meter a servir, me voy a comenzar a ganar almas. Ay, papito. Nosotros en el seminario de teología, fíjense que aquí hay parejas que están estudiando en el seminario. Y yo me acuerdo de una persona que llegó y me decía, pastor, me decía, él es doctor, yo quiero estudiar, me dijo, pero yo no quiero, porque todo el que estudia teología en el seminario sabe que la materia que no está en el pensum es humildad. Y esa humildad, esa materia, usted la pasa en la cabazón. Ay, papá, yo llegué, oiga bien, literal se lo estoy diciendo, al seminario con un carro, un Mercedes C280. Y yo salí a pata del seminario, hermano. ¿Por qué razón? Porque en el seminario uno aprende la materia de la humildad, de la cabazón, de la necesidad. ¿Por qué? Cuando usted tiene potencial para servirle a Cristo y tiene un gran futuro en el evangelio, usted tiene que ser probado. Entonces, cuando hay gente que dice, me voy a meter a teología, dice, pero yo no quiero pasar la cabazón, ahí está fregado, porque que la pasarme. Entonces, este doctor me decía, yo me quiero meter, me dice, pero yo no quiero pasar eso, me decía. Entonces no te metas a estudiar, le digo yo, porque de que la vas a pasar, la vas a pasar. Y fíjese que bien bonito, pasó el primer año, 2 años, no pasaba nada, tercer año, cuarto año, todo bien. Cuando ya se había graduado, se graduó, al 6.º año le cayó el bajón. Y yo dije, ahora todo el seminario no le había pasado nada. Pero ¿qué es lo que pasaba? Dios lo estaba preparando para las cosas que le iba a dar, un ministerio bonito que él tiene. Entonces, cuando nosotros declaramos o nos metemos en serio con Dios, la oposición llega. Entonces, mire lo primero que le llegó a Pablo en el versículo 19, para que vea la bienvenida que le dio el servir a Dios. O sea, hemos ganado almas, hemos liberado a la endemoniada. ¿Qué es lo que esperamos? Recompensa, bendición, que Dios nos prospere. No, papá, mira el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Diga conmigo, prendieron. ¿Sabe qué significa? Los arrastraron. ¿Y cómo es eso que le estamos sirviendo a Dios? Es que cuando el diablo se le va lo que gana con vos, cuando el enemigo pierde lo que gana con vos, porque es lo que quiere, ¿usted cree que lo que el diablo quiere es que usted se divorcie? No, lo que él quiere es que usted se pase matando con su mujer todos los días de la vida y que su familia sea un infierno. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted deje de chupar?
Si cuando llega a la colonia todos los amigos, hey, Pancho, venite a echar tu trago, y le regalan el guaro y le regalan aquí. Y ya usted que ha venido a la iglesia, ¿por qué? Porque el diablo así le gusta verlo. Le gusta verlo sirviéndole a él. Y mientras él gana, ¿qué es lo que está ganando? Está ganando que usted sea un miserable. Mientras él pueda tener a las almas atadas y humilladas, él se siente feliz. El diablo se siente gozoso cuando tiene a una señorita aferrada, a un hombre casado con una gran cadena. Ahí se siente feliz el diablo. Pero cuando se lo quitan, el enemigo ataca. Porque el hombre fuerte va a defender su territorio. El día que usted dijo, quizás voy a dejar de fumar, quizás voy a dejar de tomar, mire, ese día se le puso toda la crisis encima. Yo he contado algunas veces con mi amigo que yo llegaba a recoger. Él se había propuesto algo, tomar el día viernes, porque el día domingo yo lo llegaba a recoger a la iglesia, a la casa, para llevarlo a la iglesia. Y mire, fue el año que todo lo chupaba viernes y sábado, y el domingo yo llegaba, hermano, a las 7 a tocarle la puerta, a despertarlo, y de goma me lo llevaba a la iglesia, hermano, de goma. Yo estaba sirviendo en Misata y teníamos una actividad para los niños, y ese día, hermano, ese pobre venía bolo, es que no venía de goma, venía bolo goma, así le dicen. Entonces yo le puse una gran bolsa de regalos de niños en la espalda. Te llevas esto, le dije, y yo me voy a llevar lo otro, y los dos íbamos caminando 6 kilómetros. Ese muchacho venía muriendo, hermano, debajo del sol. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los sábados lo invitaba a chupar los amigos. Nunca lo habían invitado a tanto como ese año. El año que yo lo metí a la iglesia, ese año, chupó viernes y sábado. El domingo no chupaba porque se iba conmigo. Y como yo ya no chupaba, ya no le podía ofrecer nada. Y ya venía, ya no me vengas a traer, ya no quiero ir, que mira, que no sé qué. Oiga bien, hermano, ¿sabe qué? Se convirtió al evangelio y hoy es pastor evangélico, hermanos. Mira lo que tenía Dios preparado para él. Pero ¿qué quería el diablo? Tenerlo aferrado para que no le sirviera a Dios. Y yo me pregunto, ¿a cuántos aquí los tiene bien, pero bien aferrados el diablo? Y no se dan cuenta. Porque mientras él gana, mientras él pueda venderlo, mientras usted se pueda prostituir, mientras usted se acueste con ese hombre y le dé 20 pesos, él se siente contento, feliz, porque él gana. Pero cuando se le cae el negocio, él comienza a atacar más fuerte. Porque lo que él quiere es que usted no deje de ser bolo. Lo que él quiere es que usted siga humillada con ese hombre. Lo que él quiere es que usted, varón, siga quedándose doblado en las madrugadas, que usted ni encuentre el camino a su casa, y que todo el mundo lo tiene porque usted es un gran borracho o estafador o homosexual. Así le gusta al diablo tenernos. Y mientras él gana, la muchacha divina, ¿qué recibía? Nada. Tal vez usted dice, no, yo estoy bien. Mentira. Todo lo que gané es robado, todo lo que gané con ese hombre casado, todo lo vas a perder, mamita. Eso no es ganancia. Eso es fracaso. Porque hay cosas que no te pasan factura ya, te pasan factura 5 años después. ¿Y cómo me pasa factura? ¿Cuántas personas tienen problemas de salud? Y uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque tú ya eras cristiana y te andabas acostando con hombres y no respetabas, no eras obediente. Y muchos hombres andan mal también, porque estando en las cosas de Dios, le gusta que el diablo siga explotándolo, ¿verdad? Que no sabes que el Señor ya pagó un precio por ti, que no sabes que el Señor pagó un precio. Entonces, si yo decido dejar de servirle al diablo, ¿qué voy a encontrar? Choque, resistencia, problemas. ¿Y cuál es el precio, pastor, de salir de ese problema? Te voy a decir lo primero,
¿Qué fue lo primero que hicieron con Pablo? Lo arrastraron. Lo arrastraron. Segundo, mira el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjate, lo que están diciendo son mentiras. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo liberó a la endemoniada, pero como ellos perdieron el negocio, si cuando, ¿qué pasa cuando usted deja al hombre con el que ha estado metido? Y ya le dice: ya no me vas a ver. Le comienza a escribir y mensaje y WhatsApp y usted apaga el teléfono, cambia de número y el sinvergüenza más friega, porque no la quiere dejar ir, porque la quiere seguir usando. Y aquí es donde viene el precio de enfrentarse a las fuerzas del mal. Porque si usted está queriendo salir de ahí, tiene que enfrentarse a eso. ¿Y qué tiene que enfrentar? Mire, que le escriba, pero no le haga caso, hombre. Pero mire, van a hablar mal de usted, que hablen mal, calumnias vienen. ¿Qué dijeron de Pablo? Estos son alborotadores. Imagínense, si un bien habían hecho, si lo que tenían que hacer es aplaudirle por haber liberado a la endemoniada. ¿Y qué hicieron ellos? Le pusieron el dedo con las autoridades y dijeron: son alborotadores. No tienen las costumbres romanas. Diga conmigo, romanos. Las costumbres romanas eran que eran homosexuales. Y como estos predicaban, ellos dijeron: son judíos. No eran judíos, ya predicaban el cristianismo. Pero les inventaron dos cargos. El cargo primero está en el versículo número 20, última parte. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Los llevaron al tribunal. El delito era alborotar la ciudad. Y número 2, 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, ¿qué dice? Están enseñando cosas del judaísmo, están enseñando judaísmo. Mentira, no estaban enseñando judaísmo. ¿Qué es lo que estaban enseñando? Cristianismo. Cuando usted se pone fiel con el cristianismo, mire, no se ponga fiel con el Taber de Cojute. No se ponga fiel con el cristianismo, póngase fiel con Jesucristo. Cuando usted se pone fiel, lo van a azotar y le van a llover críticas y le van a llover problemas. Pero usted va a tener una satisfacción, que cuando usted ya no es servidor del diablo, que cuando usted ya rompió la cadena, que cuando ya usted rompió la atadura, usted es verdaderamente libre. Y aunque lo estén acusando, usted sabe que usted tiene paz con Dios. Mira, ya no te van a pagar la universidad. Sí, pero ya no estás con un hombre casado. Mira, ya no te van a mandar la pensión para tus hijos. Sí, pero ya no estoy con una persona que me daña. Diga conmigo: pérdidas. Pérdidas van a haber, porque dejar de ver un cuerito, una chamaquita, y usted ya es un hombre de 50, te va a sentir, pues, ¿cómo le va a salir eso? Va a perder, le va a doler, pero va a ganar. Porque cuando uno está así, uno es un payaso. A mí me lo enseñó Sergio del Salvador. Yo estaba más hipote, tenía como 21 años, 22. Recién comenzaba yo el ministerio. Y veníamos de Chalchuapa. Y yo estaba sirviendo en una iglesia en Chalchuapa y él llegó a cantar. Sergio del Salvador tenía quizás, para esa época, ya tenía quizás unos 49 años. Y yo bien me fijé que cuando se bajó del púlpito de cantar, allá una de las señoras, ¿verdad?, de la iglesia, de esas señoras medio enamoradas, bonita, ahí platicando con él y medio riendo. Pero también me fijé que el hermano Sergio rapidito, solo medio le peló los dientes, se fue. Entonces, como yo era metido y recién comenzaba, y me dije que yo tenía 22 años, iba a cumplir, un bicho. Entonces pasamos a Santana a comer pupusa.
Y ya cuando estábamos comiendo, yo le quería preguntar que si le había salido un volado con la señora o qué va, porque ya sabíamos que era enamorada, bonita la señora. Y me dice, yo no era pastor todavía, me dice, ay, hermano Michael, ¿y usted cree que las mujeres se fijan en mí? Sí, mire, me dijo, casi 50 años, ya tengo mis canas, pisto no tengo. Pero le digo yo, pero usted es famoso, canta bonito. Sí, me dijo, pero esas cosas el diablo te las pone, me dijo, para hacerte tropezar. Mire, consejo aprendido y puesto en práctica. ¿Qué puede ver una persona en alguien que ya tal vez usted está recién arreglando su vida, ya tiene 49 años, está saliendo de un divorcio y de repente aquí comienza a conocerse, pero usted no entiende que esas cosas son del enemigo porque él es persistente y lo que quiere es volverlo a botar? Cuando usted se define con el Señor Jesucristo, le van a llover ataques porque al enemigo no le gusta que nosotros estemos en paz con Dios. Y a usted le va a doler dejar la amante, le va a doler dejar esa movida en el negocio, le va a doler dejar esa estafa que está haciendo en el trabajo. Pero le voy a decir algo, es mejor quedar bien con Dios que vivir atado a una cadena que no te hace feliz. Libérate de eso. Él no va a dejar de molestarte. El precio de la libertad es que te va a dejar doler a tu amante. El precio de la libertad es que te va a doler dejar a ese hombre. El precio de la libertad es que te va a doler. Pero cuando lo pagues, tener la plena certeza que nada se compara a estar en paz con Dios. Nada. Nada. ¿Qué hicieron los que perdieron el negocio? Lo acusaron falsamente. ¿Y qué pasa? ¿Sabe usted que una de las cosas con las que más peleamos, con las que nos hace sentir mal el enemigo, es que cuando ya tomamos la decisión de dejar algo malo, se nos comienza a meter en la cabeza, pero eso somos nosotros? Diga conmigo, somos nosotros. Eso no es el diablo, eso es usted, yo. ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin él? Y comienza aquello en nosotros, ¿verdad? Que es una cosa como una culpa. Una culpa que nosotros mismos no nos perdonamos. Entonces pensamos y decimos, no, es que es más fácil volver, es más fácil así. Claro que es más fácil. Pero usted le está abriendo una puerta al enemigo. Oiga lo que le estoy diciendo. No es el diablo el que lo tiene así, es usted. Usted le abre la puerta a la vergüenza, usted le abre la puerta a la culpa, al sentimiento de culpa. Es que yo me acostaba, es que yo hacía tal cosa, y usted comienza a sentir que su autoestima va para abajo y le abre la puerta al enemigo, y el enemigo aprovecha, porque el enemigo es como las enfermedades. Diga conmigo, es como las enfermedades. ¿Por qué entran las enfermedades? Cuando las defensas están bajas y ahí anda el montón de hermanitas deprimidas, maestras que no se hallan. Estoy solo, soy soltera de 50 años. Mira, mamita, dale gracias a Dios que me dejó el bus, que te haya dejado el tren, no importa, estás mejor así, mamita. Que no aprendiste después de tener tanta pareja y cómo te hicieron pedazo la vida. Mejor quédese a forrar reinario. Pero va a vivir en paz, hombre. Pero va a vivir en paz. Ahí tengo yo que las hermanas y que ya estaban tranquilas y todo, y un sinvergüenza, ¿va? Uno de esos pepelepius que se hallan en las iglesias y que ahí las enamora y les comienza, le invito un cafecito, y que un cafecito aquí, y peor que ese café feo que vende la cafetería, ¿va? O sea, por lo menos un café bueno, ¿va? Por lo menos un café bueno. Pues sí. Mire, yo le dije a Mauricio hoy en la mañana, al pastor, que estábamos en la policía. Mira, le digo yo, no hay nada peor en la vida que comenzar una mañana con un café ralo, le dije yo. Porque ese café que lo dimos a los de la policía era ralo, hermano. Castigo de Dios es. Pero si hay otro castigo peor que el café ralo, es el café listo, hermano. Eso es insoportable.
musún insoportable. Es el que usted toma, yo sé. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es mantenernos firmes. Diga conmigo, mantenernos firmes. Sí, ya salí yo de eso. Ya estoy con el Señor me está respaldando, el Señor me está levantando. ¿Y para qué vas a regresar? ¿Para qué vas a regresar? Te agarra deprimida, te agarra con una tristeza, te agarra con un bajón. ¿Y qué pasa? Eso sos vos, no es el diablo. ¿Qué es lo que sucede? A vos te da el bajón y él, mira, se mete en el bajón. Y al rato ya estás otra vez retrocediendo, otra vez, con los mismos borrachos, con las mismas mujeres, con los mismos hombres. Porque no sabes entender que hay un precio de ser libre. Y el precio de ser libre es que tenés que ser firme. Tenés que permanecer, mantenerte en Cristo Jesús, mantenerte en esta vida victoriosa que tenemos. Venimos a adorar el miércoles, venimos a adorar el jueves, venimos a adorar el viernes, venimos a adorar el domingo, exaltamos a Dios. Esto es un estilo de vida y si no querés tomar un estilo de vida, vas a fracasar. Toda la vida vas a ser igual, adelante, atrás, adelante, atrás. Progresás, retrocedes. Yo no quiero retroceder. Y en las cosas que en mi vida he dicho hasta aquí he llegado, hermanos. Porque he sufrido mucho por mis debilidades. He sufrido demasiado y he pagado un precio caro. Porque si yo le hubiera sido obediente a Dios, Dios se estuviera glorificando más en mi vida. Se glorifica. Pero nos cuesta mantenernos firmes. A cambio de que Cristo nos dio la sangre para perdón de pecados, usted tiene que permanecer firme. No retroceda. Se identifica como cristiano, está firme, permanezca, siga adelante, esfuércese, luche. Porque vea lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Una vez que los capturaron, les inventaron mentiras, porque es la manera que él habla. Vos te dan bajones, él te mete mentiritas en la cabeza, calumnias, y ya vos volvés a caer. No, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Usted se está recuperando, usted está levantándose. ¿Qué pasó después? Mire el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pero mire, en el texto griego, fíjese que habla de golpes, o sea que los azotaron en las espaldas, pero de verdad, hermano, de verdad que les dieron bien fuerte, tanto así que mira el versículo 23, aclara, es una aclaración del verso 22, después de haberles azotado mucho, imagínense, o sea, los golpearon con fuerza y los azotaron con garrotes. ¿Usted quiere permanecer libre? Va a tener que aguantar los azotes del diablo. Hermanos, además de bregar con esa definición, con esa firmeza que tenemos que tener, tenemos que aprender otra cosa. El enemigo actúa en dos momentos. Poneme atención. Cuando vas a hacer algo grande para Dios, esa es la primera. Ahí te va a mandar un azote. Se te enferma un bicho. Para los que nos oyen en otros países, bicho es niño, un cipote. Entonces, te peleas con tu mujer. Y eso, hermano, es que cuando viene el domingo uno a la iglesia, eso ya se sabe, pues que cuando usted está con su rollo de cambiar, que usted está queriendo estar con la misma mujer y los domingos en la mañana se agarran en el carro. Y si no se agarran en el carro, se agarran en la casa. Que te dije que te apuraras, hombre. Ya vamos para la iglesia. Es que no está lista fulano, es que no está listo mengano. Apúrense, yo los dejo. Y ahí súbanse al carro los que vienen. Y los que no vienen así, aquí vienen a pelearse a la cafetería. Pero bueno, eso ya es parte de nuestra cultura.
Pero ¿qué sucede? No es cierto que cuando más queremos cambiar es cuando más Él nos hace la vida imposible. Y mire, yo le quiero enseñar esto. Si usted ha decidido caminar derecho, aunque le salgan esos problemas, usted no deje de hacer lo que se ha propuesto hacer para Dios. No pare. Mire, yo le he contado eso, pero se lo digo. Me habían invitado a predicar a la iglesia central y mire, mi esposa, se lo digo que mi esposa me aguanta todo a mí, pero ese día se enojó. Yo no digo que se le metió el diablo, porque no puedo decir eso. Es que mire, es que así es. Eso es como tomarse, ¿verdad? Es una fórmula que el enemigo ocupa. Y en la mañana nos agarramos con mi señora. Grosero, hermano, pero un agarre grosero. Yo como andaba en ayuno, como andaba. Entonces, y ellas, y mire, yo tenía una costumbre y en Usulután lo hice muchas veces. Cuando yo tenía un problema con mi esposa, yo me sentía inhabilitado para ministrar al pueblo de Dios, porque a mí me da vergüenza. Si yo me subo al púlpito y yo no tengo paz con Dios y con mi esposa, yo no me siento bien, hermano, porque mejor a mentir voy a venir aquí, pues, y así no funciona. Ahora, peor aquellos que ya viven en desobediencia, pues, y no, pues, así no funciona. Y se acostumbran a estar ahí y sirviéndole a Dios y en desobediencia, así no funciona. O sea, cuando yo digo desobediencia es que sabemos que andamos mal, pues. Entonces ese día nos peleamos, nos pegamos un agarrón, pero horrible. Y fíjese que a predicarle a 5,000 personas iba. ¿Y sabe qué hice yo, hermano? Estuve así, ¿va? de darle una manada. Estuve así de decirle, no me acuerdo, lo que le dije yo: si no me querés acompañar, no me acompañes, voy a ir yo solo. Pero yo nunca había ido sin mi esposa a la iglesia a predicar, y esa era mi vergüenza. Entonces yo me puse a orar y le dije: Señor, si de verdad esto no es tu voluntad que yo vaya, poneme carga, pero si es tu voluntad, dame paz. Y fíjate que sentí paz y me fui a predicar. Y se convirtieron un montón de profesiones de fe. ¿Qué es lo que quería el enemigo? Ponerme tropiezo. Cuando regresé a la casa ya nos reconciliamos otra vez, el amor, together, y todo el volado. Entonces, together, va juntos, va nada. Pero, ¿cuál es el punto? Así me toca muchas veces, ha tocado. Yo me acuerdo la primera cena de parejas que hicimos así, por eso no he vuelto a hacer otra. Porque me pegué una peleada con mi mujer que ni tan siquiera, o sea, terrible, hermano. Cuando uno va a hacer cosas grandes, él se opone. Pero también hay otro punto. Los azotes vienen antes, pero también vienen después. Cuando usted ha hecho cosas grandes para Dios y ha salido de eso, el enemigo se mete en su vida y le comienza a arruinar, fíjese bien, le comienza a arruinar el efecto que ha traído la gloria de Dios a su vida. Y esto yo lo he vivido muchas veces, cuando hemos hecho eventos grandes, cuando hemos hecho eventos grandísimos. Después que salimos del rollo, ahí viene el problema. Y problemas graves, situaciones críticas. Pero eso está en la Biblia. Cuando Jesús bajó del monte de la oración, inmediatamente Él bajó del monte, se enfrentó a un endemoniado. Cuando usted viene de momentos de comunión con Dios, de momentos de servicio con Dios, Él va a querer arruinarle la paz de Dios. Y por eso muchas veces cuando uno sale del culto en el mismo pleito con la mujer o con los hijos, se arruina esa presencia de Dios en nosotros. Por eso, hermano, hay que entender que los azotes llegan, las varas del diablo. Mire, no se puede librar uno. Cuando uno anda caminando rectamente, le meten su mayugón, hermano. Se lo meten. ¿Por qué? Porque es la única manera que él se puede desquitar, que no le puede hacer nada. Porque cuando usted camina rectamente y cuando usted camina en la voluntad de Dios,
el enemigo sabe que a usted nadie lo mueve. Por eso vienen los azotes, por eso vienen los golpes, por eso viene la desesperación muchas veces. Así que no se preocupe si en esta noche usted está recibiendo golpes o azotes del enemigo. Ese es el precio de ser cristiano, ese es el precio de ser libre, ese es el precio de hacer las cosas bien. Y oíme bien lo que te voy a decir: muchas veces vas a hacer cosas grandes para tu familia o tus hijos y probablemente después eso se te arruina. Pero no te preocupes, porque tú no lo hiciste para los hombres, ni para tus hijos, ni para tu mujer. Lo hiciste para glorificar a Dios. Dios te va a recompensar. Tal vez nadie te felicitó. Tal vez hay muchos aquí que dicen: pastor, pero yo he estado sirviéndole a Dios un buen tiempo y no me da nada. Y en lugar de darme, me quita. Y en lugar de prosperarme, me enfermo. Y en lugar de progresar en mi vida cristiana, voy para atrás. Pastor, ¿qué respuesta me tiene? Hermanos míos, escuche bien. Tenemos que acostumbrarnos que hacemos las cosas correctamente, le servimos a Dios con amor, pero muchas veces el premio no va a venir inmediatamente. La recompensa de Dios va a venir en muchas cosas: en salud, en que no te va a faltar tu comidita en la casa, en que no tenés que hospitalizar a ningún niño, en que no te vas al hospital vos, en que las cosas en la casa no hay un montón de pistos, pero hay lo necesario. Y lo mejor de todo, que a pesar de los problemas que has vivido, tenés paz en tu casa y no estás peleando con nadie. Entonces, ¿qué más querés? Si en este mundo hay un montón de personas que no tienen paz ni para comerse los frijoles, y vos tenés tranquilidad en tu casa, dale gracias a Dios. Es que Dios no me bendice. ¿Y qué querés, pues? Que te mande una carreta de pisto del cielo. No te lo va a mandar. ¿Qué te va a mandar? La oportunidad para que seas bendecido. Así que si usted está en esta noche desmotivado porque Dios no me ha bendecido, porque Dios no me ha dado, hermano, no se preocupe. Dice el libro de Hebreos que Dios se acuerda de todas las buenas obras que hemos hecho por Él, que Él las tiene por memoria. Y todas las cosas que usted ha hecho por el Señor, todas las cosas que usted ha hecho por la obra del Señor, todo eso, Dios traerá una recompensa a su vida, tarde o temprano. Solo no deje de perseverar, no deje de venir, no deje de recibir la bendición de Dios. Y para terminar, el verso 23. Mire, no solamente los desnudaron, los azotaron. Verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los mandaron a lo más profundo porque eran peligrosos. Muchas veces el precio de ser fiel a Dios es la soledad. Muchas veces. Esto no lo entiende cualquiera. Esto es algo para aquellos que ya saben lo que estoy hablando, que uno prefiere muchas veces andar solo, porque ya sabe cómo son sus demonios, ya saben cómo son las cosas que anda dentro de uno. Pero muchas veces en la oficina te vas a tener que comportar antisocial y no reírte con los compañeros de trabajo, porque ya sabes que si te comenzás a reír con los dundos esos, ya te comienzan a conquistar. Entonces, aprende a vivir solito, hombre. Y usted que es una risotada y una risa siempre, usted sabe que los compañeros bolos son los que le ofrecen: mira, échate un trago aquí, y usted sabe que usted es bolito. Apártese. Y usted ya sabe que en esa mesa se hablan de un montón de cosas que no se deben de hablar. Sexualidad, situaciones desagradables a Dios. No se siente ahí. A veces, muchas veces, el precio de caminar rectamente va a tener que apartarse usted de gente que ama, pero es la única manera de que usted salga adelante con su fe. Así que no se avergüence. Si tiene que cortar alguna situación, alguna relación, tenga fe. Yo sé lo que le estoy diciendo. Tal vez va a tener que cortar una relación que no funciona, personas que lo contaminan, personas que le enseñan cosas que no deben de ser, malcriados, y usted al rato ya está hablando malas palabras. Apártese, porque el precio de ser libre es mantenernos en comunión con Cristo.
Y muchas veces eso implica estar en desacuerdo con el mundo. Lo van a tener por loco, lo van a tener por tonto, lo van a tener porque usted es una persona antisocial, pero no importa, porque usted no está quedando bien con el mundo, sino que está quedando bien con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra.